Buenas tardes a todos. No me ha dado tiempo de pillaros a toda la audiencia para invitaros a una cerveza si os quedabais, pero os prometo que esta ponencia va a ser igual de interesante que mi compañero de CrowdStrike. Compartiros que cuando nos invitaron al CCNCER, que es la primera vez que como Teldat estamos participando en este evento, y queríamos buscar el título de la ponencia, solo se nos ocurría hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y creemos que ese es el futuro, y de ahí esta ponencia que os quiero compartir. Hay diferentes tipos de axioma en la naturaleza, desde el sentido de la física cuántica, teoría gravitacional. Hay axiomas desde el punto de vista futbolísticos. Aquellos que somos colchoneros sabemos que una Champions League Real Madrid-Atlético vamos a perder. Nos pueden gustar o no gustar. Y hay axiomas también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Todos los sistemas son vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo protegernos contra un zero day, ¿no? Un zero day es aquel software, aquel tráfico ransomware, el cual por determinados motivos nos ha pillado desprevenidos y ha entrado dentro de las puertas de nuestra infraestructura de red. Podemos ir a la Grecia clásica, filósofos más contemporáneos, pero al final todos nuestros sistemas, como os compartía, son vulnerables. En este caso, pues bueno, las propias políticas de ese firewall no son auditadas en el código fuente, es decir, hay esquemas nacionales de ciberseguridad que viene a recoger todas las prácticas y certificaciones y funcionalidades, pero nadie está analizando el código fuente y que no contiene puertas traseras ni troyanos. Los propios fabricantes, todos fabricamos ya en China, en Asia, hay prácticas en las cuales meten doble tableta de chip y que pasa desapercibido en una máquina de rayos X, por tanto el ransomware viene encriptado vía hardware. Manipulación de las VPNs de los teletrabajadores, de tal manera que decían en los últimos estudios, en el 2022, que el 60% de los data leaks de las grandes corporaciones vienen de los propios empleados que han manipulado las credenciales de acceso. Y, por último, todo el tema relacionado con self-virtual patching. Todavía sigo viendo infraestructuras o arquitecturas de red en el ámbito de la ciberseguridad donde la tecnología que está desplegada no tiene capacidades de self-virtual patching. Imaginaos una red OT en el cual toda la infraestructura está compartimentalizada. ¿Por qué? Porque aquellas máquinas y aquellas remotas son sistemas firmware legacy, los cuales cuesta mucho de actualizar. Pues a la hora de encontrar vulnerabilidades o actualizar las vulnerabilidades de los fabricantes de tu firewall, lo más importante de todo es que no tengas que reiniciar toda tu base instalada. Eso es impracticable, de tal manera que el propio firewall tenga también capacidades de autoprotección. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en todos estos casos? Bueno, el primero de todos, compartiros un detalle. A día de hoy, el 1% de todas las aplicaciones dentro de las redes corporativas aproximadamente son redes autocurables. Pero para el 2025, que está en la vuelta de la esquina, es aproximadamente dentro de un año, según los analistas, más del 25% de las aplicaciones ya tendrán este tipo de protección. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que hay una grandísima cantidad de ataques y hay muchísimas técnicas y procedimientos para poder protegerse, pero estamos limitados en las capacidades humanas dentro de nuestro SOC para poder protegernos y aplicar las metodologías, ¿no? Fijaros este dato de IBM, 287 días desde que un zero day entra en nuestra organización, desde que lo detectamos y actuamos, y hasta que podemos sacarlo dentro de nuestra infraestructura. Al final es una gran cantidad de logs, es una de las profesiones más estresantes, analista de SOC, y bueno, pues al final esto lo podría hacer una máquina desde el punto de vista de manera mucho más eficiente. La primera de las partes es la parte de la detección, que conoceréis tecnologías XDR, y la segunda de las partes es tecnología carta. El primero de los puntos, pues no podemos actuar contra cosas que no vemos. Eso básicamente parece algo obvio, pero es más importante de lo que significa. En este sentido, tenemos que tener un mapa holístico de toda nuestra infraestructura. Tenemos que tener los equipos de red, tenemos que tener los servidores, tenemos que tener los endpoints, todo dentro de una misma plataforma,
y tenemos que monitorizar cómo están funcionando esos patrones de tráfico. No solamente desde el punto de vista de syslog, de alertas y alarmas, sino también desde el punto de vista de netflows, del tráfico de red. Ejemplos, monitoreo de la infraestructura. Nosotros podemos saber cuánto es el uso medio de una CPU en determinados dispositivos, y de tal manera que si ese consumo, ese uso de esa memoria, ese uso de esa CPU es mayor de lo habitual, eso detecta una anomalía. Pues puede existir un cryptomining o puede ser solamente un comportamiento anómalo. Podemos detectar tráfico inusual que está accediendo a Internet. Ahora con tecnologías SD-WAN todo se produce breakout y acceden a aplicaciones cloud. Tenemos abiertos los puertos 8.0, 4.4.3 y eventualmente un botnet se puede comunicar con el servidor de Command and Control y descargarse todo ese código malicioso. O sencillamente anomalías del tráfico de red, comunicaciones LAN-to-LAN, donde está soportado por nuestras políticas de red, está soportado por nuestro firewall, como está configurado, pero el tráfico que se está haciendo uso con esas políticas es inusual, ¿vale? Eso quiere decir pues, que tiene un ancho de banda muchísimo mayor, que tiene una latencia que nos resulta extraña, etcétera, etcétera. Detectamos, y también muy importante, tenemos que actuar. He conocido muchos casos, trabajando con muchas empresas, a los CISOs, en los cuales les cuesta la reacción, no decir, no, bueno, voy a cortar todas las comunicaciones dentro de mis oficinas. Y hay muchos casos muy dolorosos donde han visto cómo la propagación de la red de ese ransomware, pues bueno, lo han detectado de una manera bastante temprana, pero no han podido actuar, no había un enchufe en el cual podían quitarlo de la corriente eléctrica. En este caso, nosotros detectamos, parametrizamos ese tráfico anómalo y actuamos en función de ese comportamiento de propagación, de tal manera que puede ser un fuerza bruta, hace un ataque de credenciales, se puede propagar en las comunicaciones laterales, y en función de esa anomalía y en función del riesgo aplicamos una serie de medidas, ¿no? El famoso playbook, de tal manera que podemos ir a medidas muy restrictivas, como pueden ser aislar ese equipo comprometido, o podemos ir a medidas muchísimo más conservadoras, como puede ser sencillamente detectamos una alerta y se los mandamos a los sistemas de control y ciberseguridad. Esto todo se hace a través desde el plano de red y desde el plano de ciberseguridad, ¿no? Ese playbook puede decidir aplicar o aislar ese usuario comprometido, o puede decir sencillamente reducir las calidades de servicio. Como no se puede hablar de ciberseguridad sin enseñar algo de código, aquí os quería hacer una demo para que lo viéramos en tiempo real cómo puede funcionar, ¿vale? Imaginaros, como os comentaba anteriormente, una plataforma XDR al uso, donde tenéis todas las capacidades de inventariado y de fingerprinting, tenéis todos los dispositivos, tenéis las cámaras de videovigilancia, tenéis los endpoints, tenéis los equipos de comunicaciones, tenéis los firewalls y, bueno, por determinado motivo sufrís un ataque, ¿vale? Aquí vamos a simular un ataque dentro de la red, de tal manera, pues bueno, que una configuración que estaba mal implementada, una ACL, sencillamente una ACL dentro de una oficina remota, ¿vale? Ha sido el vector de entrada de este ransomware. Si os fijáis en el puntito rojo, el firewall ha bloqueado este ataque, pero al cabo de una hora, una semana, un año, todo ese tráfico malware se ha propagado dentro de toda nuestra corporación, ¿vale? Pues bueno, ese es el típico caso en el cual, si hubiéramos aplicado tecnologías Carta, hubiéramos sido capaces de prevenirlo. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues bueno, fijaros en esta imagen, esta es la oficina comprometida que estabais viendo, donde pues bueno, ese ACL estaba mal configurado. Si os dais cuenta, las comunicaciones LAN-to-LAN de esa oficina eran un tráfico aproximadamente alrededor de los kilobytes, ¿vale? Es un tráfico en el cual podrían ser aplicaciones internas que se utilizan para actualizarse, o el propio tráfico de telefonía, y donde vamos a analizar las configuraciones de cada uno de esos dispositivos dentro de la red, ¿no? De tal manera pues, que dentro de esos dispositivos hay un plano de abstracción de SD-WAN en el cual controla qué políticas y qué configuraciones se han aplicado, qué interfaces Ethernet
se permiten acceso, todo está integrado con temas de directorio activo para saber qué usuarios y con qué privilegios pueden acceder a qué tipo de aplicaciones. En este caso, si os fijáis, esta es la oficina en concreto y vamos a analizar también desde el plano de la ciberseguridad, porque son los dos planos que normalmente un CIO o un CISO suele manejar. En este caso, la ciberseguridad, que puede ser tanto por tecnología SASE o tecnología UTM, pues podéis ver todas las políticas de red, el tráfico permitido para el acceso dentro de Internet. Ese usuario tiene todos los privilegios de acceso y, bueno, pues es al final un tráfico al uso, de tal manera que no se ha modificado nada. Ahora vamos a forzar un ataque zero day en esas comunicaciones LAN to LAN. Vamos a hacer un tráfico anómalo, el típico caso es el WannaCry, a través de comunicaciones Samba, pues un tráfico que está soportado por tus políticas de red y tus políticas de ciberseguridad, pues forzamos un tráfico anómalo, de tal manera que esos kilobytes, como estabais viendo anteriormente, han pasado eventualmente a tener un tráfico de 5 megas. Eso es una anomalía que puede ser un ataque de un hacker externo, un USB que se han encontrado en la puerta de la esquina o que sencillamente pues, esa aplicación tiene un uso inusual a la hora de actualizar o utilizar esa infraestructura. Si os dais cuenta, dentro del sistema ese tráfico anómalo de 5 megas ha reducido bruscamente a un tráfico de 1 mega, de tal manera que de manera autónoma el sistema ha detectado que eso es una anomalía y ha aplicado en función de esa anomalía una decisión, un playbook. En este caso ha sido reducir la calidad del servicio, ¿vale? De tal manera que aquel tráfico que estaba permitido y que podías hacer un tráfico de propagación de 5 megas, ahora es solamente un tráfico de megas, y si eventualmente fuera un ataque, pues se ralentiza toda la propagación, ¿no? Esto se ha hecho de manera automática, puede suceder en un sábado, un domingo, durante las vacaciones de Navidad, y el sistema se está comportando de manera autónoma. Aquí, si os fijáis, viene una pantalla del código que se ha autogenerado y cómo ha actualizado de manera autónoma esa oficina. Y dentro de la parte de ciberseguridad hemos mandado una alerta al sistema. Hemos mandado una alerta de esta oficina, que no es crítica para nuestra infraestructura, hemos detectado una anomalía y el sistema ha decidido reducir la calidad del servicio porque eso es lo que estaba dentro de mi playbook y mi árbol de decisión, pero también la persona que está gestionando esas políticas de red eventualmente puede decir, pues bueno, eso es un tráfico que es permitido, o sencillamente puede decir bloquearlo. Quiero hacer una medida mucho más restrictiva y quiero aislar este usuario que está comprometido dentro de la red. Ese bloqueo de ese usuario comprometido puede ser tan sencillo como bloquearlo desde el punto de vista de infraestructura de red, de ese dispositivo que le da acceso, o sencillamente aislarlo, pero que el resto de usuarios todavía puedan seguir teniendo acceso, ¿no? En este caso veis esta IP terminada en 0100 y los demás usuarios que pueden seguir accediendo al sistema. Paralelamente, evidentemente, esto se puede hacer de manera autónoma por parte del sistema, pero también los usuarios van a tener la capacidad de poder programar los sistemas de tal manera que pueden hacer una serie de reglas y de hitos ante eventuales anomalías, ¿no? En este caso, vamos a aplicar una política de XDR en el cual una serie de reglas, algo similar, detectamos un equipo comprometido y vamos a establecer que la regla que automáticamente bloquee a ese usuario sin necesidad de tener que reducir calidades de servicio. Pues bueno, al final son decisiones en función del riesgo y las técnicas y se pueden hacer de manera automática. ¿Qué es el estado del arte de la autocuración de redes? Pues bueno, algo que los fabricantes típicamente nos cuesta reconocer es que todos los modelos de Machine Learning actuales están basados en librerías estadísticas pasadas. Es decir, en este caso los modelos más famosos es todo el tema de autoencoders y árboles de decisión, ¿vale? Os pongo ahí el ejemplo de Kitsune, pero al final se basa en tecnología de Deep Learning que se hizo 5 años atrás, ¿no?
Son redes neuronales convolucionales y recurrentes. Estas redes neuronales son muy buenas porque se basan en modelos estadísticos, pero si os fijáis en la tabla de arriba, se comportan muy mal ante eventuales nuevos ataques. Eso sencillamente que los hackers son tíos muy originales, o sea, con el tiempo sus ataques distan mucho de los ataques que nosotros tenemos en las librerías, ¿vale? Y estas tienen dos grandes deficiencias. La primera de todas es que estas librerías estadísticas carecen de balanceo, es decir, todas estas sets de entrenamientos para generar todo este modelaje tienen determinados tipos de ponderaciones. Yo he visto todos estos datasets y aproximadamente entre un 15 y un 25% de esos datasets están basados en ataques DDoS, ¿vale? En ataques de desbordamiento de servicio. Pues evidentemente el algoritmo tiene que salir ponderado por naturaleza, ¿no? Y eso no quiere decir que el año que viene el DDoS pase de moda y que ahora tengamos otro tipo de ataque distinto al que está identificado. Y la segunda de las deficiencias de estos modelajes es que analizan paquete por paquete, es decir, no son contextuales, no son capaces de, por ejemplo, un ataque vectorial en el cual toque diferentes fuentes, de poder analizar todo el contexto y toda la cadena de array de paquetes. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos utilizar tecnología de transformers. No son Autobot, eso es sencillamente como se llaman las redes neuronales, es la tecnología base que está a día de hoy en ChatGPT y en BART, y es tecnología pues, que se basa en procesado natural del lenguaje, y estamos trabajando con varias universidades y somos muy optimistas al respecto. Por terminar, pues bueno, Tellat es una empresa europea, es una empresa española, quedamos pocos ya, pero bueno, en cierta manera tenemos presencia y clientes que nos avalan nuestra tecnología. Tenemos la cercanía, tenemos el I+D aquí en España y podemos trabajar con aquellos clientes que quieran en ese playbook, en ese libro. Participamos dentro de la iniciativa de ciberseguridad Made in Europe, es decir, estamos alineados con la estrategia de ciberresiliencia europea. Creemos que las telecomunicaciones y la ciberseguridad no es un sector vertical, es un sector transversal que puede afectar a diferentes industrias, a healthcare, a retail, a banca, etcétera, etcétera. Y, bueno, y estamos certificados que tanto todo nuestro accionariado como todo nuestro I+D reside en manos europeas y, en este caso, en manos españolas. Y ya os dejo como título para la próxima ponencia temas de redes neuronales confrontadas. Los hackers ya saben de estos transformers, probablemente algunos de ellos están mejor formados que nosotros, ya saben de cómo aplicamos metodología web para analizar el comportamiento de todos esos usuarios y, por tanto, ya empiezan a desarrollar tráfico malware susceptible de pasar aquellas fronteras, ¿no? Y bueno, pues cómo el futuro va a ir evolucionando a desarrollar determinados tipos de IAs y cómo otras IAs se van a poder detectar, ¿no? Es el final de Terminator, pero es un poco como considero yo que va a ir evolucionando el tema. Y agradeceros todo vuestro tiempo. A ti, como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta interesante ponencia y trasladarnos también toda esta información. Decías al principio una gran parte de las brechas que vienen de los empleados, ¿verdad? Esto lleva pasando mucho tiempo y sigue pasando. Con todo este auge de todas estas tecnologías, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿esto tú crees que va a seguir pasando? ¿Vamos a seguir siendo ese punto débil, por así decirlo? Sí, sobre todo porque cada vez mayor número de empresas somos conscientes de que el puesto de trabajo es un puesto de trabajo que es virtual. O sea, los trabajadores pueden trabajar de la igual manera dentro de la oficina como pueden trabajar desde su casa. Y eso lo que da es que a los CISOs le da dolor de cabeza porque hay que actuar dentro de la ciberseguridad perimetral, ¿no? Aquí hay sistemas en los cuales hay muchas aplicaciones cloud, hay temas de VPNs, no sirve para solucionar los problemas actuales. De tal manera que tenemos que concienciarnos que el perímetro también es susceptible de poder ser hackeado y hay diferentes tipos de herramientas como ZTNA, como temas de CASB para acceder y proteger todo el tema de endpoints y que, por supuesto, tenemos que implementar en todas las políticas dentro de la empresa. Pues seguiremos evolucionando.
Siempre decís que los malos están mejor formados, que rabia, a ver si le damos la vuelta a esto y la realidad siempre, superando a la ficción. Así que el año que viene, cuando vengas a contarnos, veremos cómo ha evolucionado, que esto va muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Encantados de participar y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Sí.